Es un privilegio para mí estar delante de ustedes y poder revisar juntas la palabra. Como decía Abril, ya estamos en la recta final, a punto de terminar los 10 mandamientos. Y recapitulando un poquito, vimos que los primeros 4 mandamientos están relacionados con nuestra relación con el Señor. Pero a partir del 5º, Dios establece mandamientos que se relacionan con nuestro prójimo. Y hemos aprendido que esta jerarquía tiene una razón de ser, ¿verdad? No podemos relacionarnos correctamente con nuestro prójimo si no tenemos antes una correcta relación con nuestro Dios creador. Y yo espero de todo corazón que este estudio, esta serie, nos esté ayudando a ver la belleza de la ley, la bondad y el amor de Dios al ponernos un marco seguro de acción que va mucho más allá de una lista de cosas que tenemos que hacer o cosas que está prohibido hacer, pero también que nos ayude a magnificar la gracia de Jesucristo, la gracia que hemos recibido a través de Jesucristo. Ahora llegamos al mandamiento número 8, que dice: no robarás, no hurtarás. 2 palabritas sencillas, muy puntuales, pero imperativas, ¿no? Que encontramos en Levítico 19:11 y en Éxodo 20:15. Y que varios miles de años después, por desgracia, nos conviene seguir recordando. Porque ¿a poco no son innumerables las historias que vemos todos los días en las noticias o que escuchas de alguien, de altos ejecutivos, de políticos, pero también de gente de a pie que toman de lo ajeno, de lo que no es suyo? Y a veces lo hacen de una forma sutil, ¿no? Que casi no se entera nadie hasta que finalmente Dios lo revela. O a veces lo hacen de forma muy violenta, ¿verdad? Y de eso está plagado nuestro mundo, tristemente, nuestro mundo caído. Sin temor a equivocarme, puedo decir que todas las que estamos aquí hemos sido víctimas de un robo o de algún fraude, de algún tipo de robo o fraude. Y espero de todo corazón que no haya sido violento, pero cuando preparaba el tema pensaba, cualquier tipo de robo es violento, por sutil que sea, ¿verdad? Porque finalmente hay violencia en despojar a alguien de algo que no te pertenece, ¿no? Entonces ya hay violencia incluida en el robo, aunque no sea a mano armada, por decirlo de alguna manera. Y la más reciente que recuerdo, en mi caso, nos ocurrió en Navidad. Le quise comprar unos tenis a mi esposo para darle ese regalo de Navidad. Así es que busqué esta marca de tenis que le gusta, que a lo mejor algunas lo conocen y ya lo han visto, que son como unos tenis, parecen un guante para el pie, tienen los deditos, ¿no? Bueno, entonces busqué la página, hice la compra, hice la transacción, me mandaron un correo de confirmación, pero se me hacía raro que en el correo no venía. Pues normalmente te dan como un número de orden cuando compras por internet para que puedas dar seguimiento a tu compra, ¿no? Y no venía. Entonces luego vi a la página, tampoco venía ningún número de contacto o de servicio y pues decidí confiar, pero pasó el tiempo y a los 2 meses no llegaba el producto. Y cuando busqué en dónde me podía quejar, pues no había redes sociales, no había un número de contacto, no había nada. Y al final, pues sí, resultó un fraude. Entonces no solamente nos robaron el dinero del regalo, también me robaron el entusiasmo de darle un regalo a mi marido y pues él se quedó sin su regalo de Navidad, ¿no? Y con todo esto, cuando Tere me invita a enseñar este tema, primero pensé, ay, ¿qué voy a decir del tema? Pues es como muy obvio que robar está mal, ¿no? Pero algo que no tenía idea era que lo que Dios tenía en mente era principalmente confrontarme a mí de un pecado de robo que yo había tratado de esconder bajo la alfombra de mi corazón. Y se los cuento al rato. Pero mientras vamos a orar, ¿sí? Para poner este tiempo en manos de Dios
Y papito lindo, solamente te pido, Señor, que como decía Abril, me llenes de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a tener un corazón dispuesto para escuchar, recibir tu palabra, pero también ser confrontada, Señor, un corazón disponible para recibir la exhortación, pero también tu gracia, Señor. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. No sé si vieron la película de Intensamente. Es una película de Disney que a mí me gusta mucho. Pero algo así me pasó cuando estaba preparando el tema. Es como si Dios hubiera agarrado esta esfera de este recuerdo que yo tenía, de este recuerdo de este pecado que yo había tratado de suprimir, por supuesto, ¿verdad? Porque quería minimizarlo y Él le hubiera dado play y se hubiera vuelto a reproducir en mi mente. Y hermanas mías, Dios se olvida de los pecados de los que nos hemos arrepentido. Se olvida de nuestro pasado pecaminoso cuando le entregamos nuestra vida. Pero una vez que eres su hija y cometes un pecado con conocimiento e incluso que no consideras pecaminoso bajo tus propios estándares, Él va a buscar la forma de que no pase desapercibido. Porque su objetivo es santificarnos y que no vivamos una vida como de alguien que no conoce a Dios. Y me encanta que las cosas que Dios expresa en su palabra son precisamente porque nos conoce y conoce las áreas en las que fallamos. ¿Nunca te has preguntado, o seguramente sí, a lo mejor ya hicieron esa reflexión a lo largo de la serie, pero ¿por qué los 10 mandamientos son esos 10 mandamientos? Meditando en las enseñanzas de esta serie, yo me he convencido que los 10 mandamientos son esos porque revelan esas áreas de corrupción del corazón del hombre y cómo Dios en su bondad quiere ponerle un límite y un marco seguro a nuestro corazón corrupto en lo que llegamos a su presencia. Y un claro ejemplo de esto está en el capítulo 22 de Éxodo. No lo vamos a leer, pero justamente ahí se exponen las leyes de restitución que Dios estableció para proteger los bienes de las personas, los bienes de su pueblo, ante un robo, un fraude o una pérdida accidental de bienes. A través de estas leyes, Dios le establece límites al hombre y especifica la forma en que el ladrón debía devolver, a veces multiplicado al doble, al triple o más, el bien que había robado. La autora Jen Wilkins, la autora del libro 10 palabras que dan vida, que inspira esta serie, hace una reflexión sobre estas leyes de restitución que me parece bien interesante. Dice que con estas leyes Dios quería dejar claro al pueblo que robar produce una gran pérdida en lugar de ganancia. Y eso aún está vigente para nosotros. Muchas leyes jurídicas pareciera que tienen una base bíblica, ¿no? Porque buscan proteger a la sociedad de delitos como el robo. Entonces, veámoslo de esta manera. Robar ayuda al individuo, al ladrón, ayuda al individuo o al ladrón, pero a expensas de la comunidad, ¿no? Y eso produce un costo que otros tienen que pagar, que muchas veces va más allá de las personas afectadas. Por ejemplo, pensemos en el mantenimiento del sistema penitenciario. Tiene un costo para los gobiernos, ¿cierto? Las personas que son ingresadas ahí a la cárcel por robo o cualquier otro delito se convierten en un gasto del sistema penitenciario. También los sueldos del personal, de los trabajadores, el mantenimiento de las cárceles, los programas que se tienen que construir alrededor de las cárceles, son un gasto que en últimas los gobiernos y los bolsillos de las personas que pagan impuestos tienen que asumir. Entonces, con las leyes de restitución, Dios quería dejar claro a su pueblo y dejarnos claro a nosotros como sus hijas que de ninguna manera hay ganancia en el robo. Pero entonces una pregunta esencial que surge a partir de este mandamiento es: ¿por qué robamos? Me llama la atención que Dios le está dando este mandamiento o estos mandamientos a su pueblo,
a Israel, un pueblo que lo conocía, ¿no? Que había sido testigo de su poder inigualable. Vio cómo abrió el mar en el desierto, vio cómo abrió el mar para salir de Egipto, vio cómo les proveyó de alimento y agua en el desierto. Pero estos mandamientos también nos exhortan a nosotras, a la iglesia. Somos la iglesia de Dios que ha conocido su poder, y entonces eso nos lleva a pensar, ¿los cristianos también robamos? Y sí, lamentablemente la respuesta es sí. Sí robamos porque somos pecadores. La Biblia nos revela al primer ladrón de la creación. ¿Ya saben de quién se trata? Se trata de Satanás, ¿verdad? El primer ladrón de la creación de Dios es Satanás. En Juan 10:10, Jesús hace una referencia a Satanás como el ladrón que vino a hurtar, matar y destruir. Y curiosamente, fue Eva la primera en comprobar esto. Y es que el propósito de Satanás desde el principio de la creación ha sido robar la gloria de Dios. Y como eso es algo imposible de hacer, porque no le puedes robar algo a alguien que está en su naturaleza, o sea, no lo puedes hurtar, Satanás ha volcado todos sus esfuerzos por robarle al hombre la salvación que Dios le ofrece. Y se ha hecho de diferentes recursos para hacerlo. Y la razón que lo motiva es la envidia y un desprecio profundo que tiene por Dios y su creación entera. Entonces, para contestar a esa pregunta de por qué robamos, la razón es muy similar a las motivaciones de Satanás. Si pudiéramos ver con una lupa lo que hay detrás del pecado del robo, podemos darnos cuenta que el robo es una expresión de desprecio hacia alguien o algo que en el fondo considero inferior a mí. Jen Wilkins lo expresa así en su libro: si puedo robarle a alguien, es probable que no ore por esa persona ni busque su bien. Y ella dice: el robo ora, venga mi reino, hágase mi voluntad. En otras palabras, el robo grita desde el fondo orgullo y soberbia. Es un pecado que se desprende y opera desde un corazón orgulloso que se siente superior al dueño del bien que roba. ¿Y qué es lo que provoca esto en la vida de un ladrón? Acompáñenme ahora sí a 1 Corintios 6. Como contexto, el apóstol Pablo está llamándole fuertemente la atención a la iglesia de Corinto por varios conflictos y pecados que se habían suscitado entre creyentes, y encima estaban siendo de muy mal testimonio para las autoridades no creyentes de su tiempo, ¿no? Entonces, en el verso 9, Pablo los cuestiona a ellos, nos cuestiona a nosotros también, y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los injustos, que incluye a ladrones y estafadores, no heredarán el reino de Dios. Y ojo, le está hablando a una iglesia de creyentes. Entonces, aquí podemos ver claramente que el robo es un pecado que nos aparta de Dios. Y si encima pensamos en el pecado del orgullo y la soberbia, que decíamos es lo que motivan, son los motores del robo, también debemos recordar que si a alguien resiste Dios, es al soberbio, pero da gracia al humilde, ¿verdad? Pedro y Santiago lo dicen en sus cartas.
Entonces tal vez tú estás aquí y piensas, como yo pensaba, que el robo no ha sido para ti un pecado con el que batalles. Y sí, tal vez hemos logrado evitar las formas más psicópatas, dice Jen Wilkins, de robo, ¿no? Tal vez no hemos cometido un robo serio o escandaloso que merezca una condena de cárcel, pero tal vez hemos robado en formas que son socialmente más aceptables, ¿no? Y que no nos ponen fácilmente en la cárcel. Esa clase de robo que toleramos o que ni siquiera consideramos pecaminoso, no lo identificamos como algo pecaminoso. Veamos algunos ejemplos de esto y a ver si salimos ilesas, ¿vale? Una forma muy común es la piratería, ¿no? Se veía mucho más, ¿no? Cuando vendían los CDs de música o las películas en DVD, que bueno, existe, pero también las prendas clonadas. Esa ropa de una marca, o sea, que pretende ser de una marca, que incluso se han profesionalizado tanto que hasta le ponen los sellos distintivos de la marca, pero que en realidad es una farsa completa, ¿no? Muy bien hecha, pero al fin de cuentas una farsa. Se da mucho en bolsas o zapatos de marcas caras. Entonces son productos que no distingues, que son piratas, pero son piratas. Otra forma es fotocopiar libros que no tienen permiso para reproducirse o copiarse. Ocurre mucho en las escuelas y es una forma de delito muy común en nuestro país, pero que en realidad atenta contra los derechos de autor, ¿no? O alguien que dedicó su tiempo, su conocimiento, su esfuerzo en plasmarlo, y al fotocopiarlo y reproducirlo sin la autorización del autor es una forma de robo. Uno de los lugares más comunes también es el trabajo. Insumos que pueden ser insignificantes como material de papelería o impresiones para el trabajo escolar de nuestros hijos, tiempo de trabajo invertido en redes sociales o conversaciones que no abonan a tu productividad en el puesto de trabajo, no llegar a tiempo o salir antes de tiempo también es un robo, ¿no? Al tiempo que tienes que dedicar y que te está contratando tu empleador. Otro tipo de robo ocurre en los hoteles o restaurantes. ¿Alguna vez has tomado un puñito de azúcar o un puñito de crema para café o frasquitos de mermelada o mantequilla de algún buffet que no estabas consumiendo con tus alimentos? ¿O alguna vez has guardado una toalla en tu maleta que te proporcionó el hotel en tu habitación? Las personas justifican el robo en los lugares de trabajo o a las empresas porque no la vinculan con sentimientos. Entonces no sienten que le están causando un daño serio. Y probablemente sí, no vamos a dejar en bancarrota a un lugar de trabajo o a un hotel por tomar esas cosas. Pero acompáñenme a Lucas 16:10. Voy a leer dos versiones de este texto. Aquí Jesús le está enseñando una parábola, ¿no? La parábola que conocemos como el mayordomo fiel. Y cierra esta parábola con una verdad contundente que nos muestra un principio con el que debemos confrontarnos. El verso 10, lo voy a leer en una versión sencilla, VLP, dice: el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. De modo que si no sois fieles a las riquezas de este mundo, ¿quién os confiará la verdadera riqueza? Y si no sois fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo que les pertenece?
Ningún criado puede servir a dos amos al mismo tiempo, porque aborrecerá al uno y apreciará al otro, o será fiel al uno y del otro no hará caso. No podéis servir al mismo Dios, al mismo tiempo a Dios y al dinero. Y voy a leerlo en la versión TLA también, ¿ok? Dice: al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Si a ustedes no se les puede confiar algo que vale tan poco como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién les confiará lo que sí es valioso? Y si no se les puede confiar lo que es de otra persona, ¿quién les dará lo que será de ustedes? Entonces, Jesús nos lleva a reflexionar sobre nuestra integridad y nos da pie para preguntarnos cómo estamos interactuando con las cosas que no son nuestras, sean chiquitas o grandes, de mucho valor o de poco valor. ¿Las cuidamos? ¿Las robamos? ¿Las tomamos fácilmente? ¿Les damos el valor y estamos honrando la propiedad del prójimo? ¿O estamos despreciando la propiedad de nuestro prójimo? Porque sea cual sea tu actitud hacia los bienes ajenos, es muy probablemente la forma en la que estás cuidando de las cosas que el Señor ha puesto en tus manos. Si queremos ser honrados en lo mucho, necesitamos ser honrados en lo poco. En últimas, a quien le estamos robando es a Dios, porque todo es de Dios. Y en su bondad Él ha decidido de proveer bienes materiales a otros. Entonces, si estamos tomando cosas que no son nuestras, no solo estamos robándole a nuestro prójimo, sino a aquel a quien le pertenecen todas las cosas. Romanos 11:36 dice, ¿no? De Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. No hay nada, hermanas, que no sea del Señor. Todas las cosas, hasta las que compraste con tus ganancias, provienen de Él y son de Él. Pero nos cuesta mucho asimilarlo en el día a día, ¿no? A veces tenemos una relación muy estrecha con las cosas materiales y con nosotras mismas. Entonces, cualquier acto de robo se comete contra Dios. Y pensaba que si pudiera haber un eco detrás de cada acto de robo, podría escucharse también algo como: ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Esta frase que dice Caín después de que mata a su hermano y Dios quiere confrontarlo para que se arrepienta. Y no hace falta que te recuerde que sí. La respuesta es sí. Nosotros somos guardas de nuestros hermanos y eso incluye honrar la propiedad de lo que Dios les ha dado. Ahora ya me voy a empezar a balconear. Cuando era niña, de unos 9 o 10 años, mis papás pasaron a recogernos a la escuela, a mi hermano y a mí. Mis papás tenían un restaurante en Cuautla, entonces pasamos a la marisquería a recoger un pedido. Y a mí me gustaba acompañarlos al mandado, al mercado y a la marisquería, aunque me parecía que olía muy feo, pero me daba mucha curiosidad ver a los pescados en el mostrador, ver sus ojos gelatinosos. Entonces era un poco divertido para mí a esa edad. Y ese día mi hermano estaba parado junto a mí mientras esperábamos a nuestros papás y estábamos con nuestro uniforme de deportes. Y a la altura de nuestros ojos quedaba la sección de almejas. No tenía vitrina, entonces estaban muy ahí sobre el hielo, ¿no? Y recuerdo que le hice señas a mi hermano y empecé lentamente a guardarme almejas en mi pantalón de deportes. Y mi hermano me hizo segunda, ¿verdad? Porque pues con la influencia de la hermana mayor, pues me hizo segunda y empezó a guardarse suficientes para
no ser cachados en el acto mismo. Pero no me pude guardar mucho el secreto, nos fuimos, llegamos al restaurante y quise decírselo a mis papás porque en el fondo mi intención era que supieran lo astuta que era su hija, que ni siquiera ellos se habían dado cuenta que me robé eso. Entonces, y además sí tenía como la intención pues de hacer algo con eso, ¿no? Entonces cuando le muestro a mi mamá con un poco de emoción y orgullo lo que había hecho, ella se lo dice de inmediato a mi papá. Y para mi sorpresa, mis papás me dicen que vamos a regresar a la marisquería a devolver las almejas. Yo no podía creerlo, yo dije, qué vergüenza, ¿qué le voy a decir al Señor? Porque lo conozco, ¿qué le vamos a decir? Pues lo veíamos seguido, era un proveedor de mis papás. Y con todo y mi vergüenza, regresamos a poner las almejas en el mostrador del hielo de donde las tomamos. Mis papás hicieron lo correcto, ¿no? Me confrontaron con mi pecado para que devolviera, restituyera. Ni siquiera hubo restitución porque no solo no devolví, o sea, devolví lo robado, pero no hubo multiplicado por algo, pero me confrontaron y no pasaron por alto ese pecado. No recuerdo bien si hubo un castigo, pero ahora como adulta, mi Padre Celestial hizo lo mismo y con toda la vergüenza que me produce, se los voy a contar aquí. El año pasado, en el cumpleaños de mi esposo, me robé una vela de una pastelería. Era julio y los contagios de COVID no habían disminuido mucho, así es que una amiguita me acompañó, se quedó con mi hijito más grande afuera y si no mal recuerdo yo me llevé al chiquito y entonces había mucha gente en la pastelería y entré rápido, dije voy a comprar pan, voy a comprar gelatina, tomé la gelatina, busqué pan y mientras veía a toda la gente pensé, ¿qué tan fácil será robarse un pan? ¿No? Mientras agarraba mi concha para llevármela. Entonces hice mi fila, pagué el pan, pagué mi gelatina y de repente recordé que quería una vela, ¿no? Entonces regresé rápido al lugar donde están las velas, ya no había nadie, ¿no? Una persona que estaba ahí atendiendo ya no había nadie y entonces tomé la vela, esperé y la verdad dije no quiero volver a hacer la fila. Y caminé lentamente hacia la puerta, obviamente medio escondiendo la vela y me salí. Todo mal. Pero la verdad es que traté de omitirlo y seguir adelante. Durante unos días sí sentí remordimiento, pero no se lo dije a nadie. Y con Dios trataba de no tocar el tema, aunque yo sabía que lo había visto todo, trataba de no decírselo. Y como Dios se dio cuenta que yo no estaba muy dispuesta a hablar de este tema, ¿verdad? Y como a dejarlo atrás, cuando comencé a preparar este tema, esa fue la memoria que Él trajo a mi mente. O sea, ese episodio que yo quería ignorar para no ser reprendida y entonces me di cuenta que no podía continuar. Ya el ruido era demasiado fuerte para poder continuar y Dios usó varios recursos para darme una convicción seria de ese pecado. Y entre esos recursos estuvo Juan 3, 19 y 20. Acompáñame a leerlo, por favor. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora,
si sustituimos la palabra luz por Jesús, que se presenta a sí mismo como la luz del mundo, se pone peor la cosa, porque diría así. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a Jesús, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Jesús y no viene a Jesús para que sus obras no sean reprendidas. Sigamos leyendo el versículo 1 de la misma manera. Mas el que practica la verdad viene a Jesús para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios me mostró que este pecado que Él me estaba confrontando para guiarme primero al arrepentimiento, tenía que confesarlo. Primero a mi esposo y luego a mis autoridades de la iglesia. Y la primera pregunta que Tere me hizo cuando se lo conté fue: ¿ya te arrepentiste? Gracias a Dios ya. Gracias a Dios ya. Y lo que quiero decir es que la confesión, o sea, es importante la confesión, pero la confesión es un resultado del arrepentimiento genuino delante de Dios. Ponernos a cuentas con Él primero. No porque no lo sepa, Dios ve absolutamente todo, sino porque es el primer paso al arrepentimiento. Y confesar nuestro pecado a nuestras autoridades espirituales es una herramienta que Dios puede usar para restaurarnos, ¿no? Y yo sé, la confesión da miedo. Nos atemorizan mucho las consecuencias de la confesión. Pero hace unas semanas el pastor Alex enseñaba en miércoles y decía algo que también marcó mi corazón. Les digo, Dios usó muchos recursos y él decía que el verdadero arrepentimiento aguanta la disciplina porque está dispuesto a la restauración y que el arrepentimiento no busca la libertad de las consecuencias. Y esa verdad Dios la usó para darme convicción. Y es mi oración que si estás en una situación en la que Dios te está confrontando de pecado, puedas venir a Él en arrepentimiento, confesarle lo que Él ya vio, pero quiere que tú se lo digas para que pueda llevarte al arrepentimiento. Vamos a Isaías 1:18, por favor. Isaías 1:18 dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quién dice esto según el texto? Dice Jehová, o sea, Dios mismo, porque Él quiere y anhela limpiarnos. Primera de Juan 1:9 dice también: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos claros ejemplos en la Biblia. Mateo, el apóstol de Jesús, era un recaudador de impuestos y era un ladrón. Y aunque era judío, los judíos no lo querían porque veían a Mateo como un aliado de Roma que les robaba. Pero se arrepintió y caminó con el Señor y Jesús le dio una nueva vida. Y por otra parte tenemos a Judas Iscariote. También era un ladrón, discípulo de Jesús, y tuvo 3 años cerquita del Hijo de Dios para arrepentirse, pero no se arrepintió. Y su falta de arrepentimiento lo llevó a la muerte, al suicidio, muerte física, pero también a la muerte eterna. Proverbios 28:13 es bien claro cuando nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces ahora la pregunta es más personal. ¿Qué estás robando? Porque tal vez no sea un bien tangible, tal vez no robaste la vela de cumpleaños de tu esposo, porque dicho sea de paso, no fue por falta de recursos.
Tal vez estás robando tiempo que debes dedicarle a tus hijos por dedicárselo a tu trabajo o a las redes sociales o a otras relaciones, incluso familiares, y no se los estás dando intencionalmente a ellos. Tal vez estás robando tiempo en tu trabajo, dedicándolo a otras actividades, viendo redes sociales o platicando con tus compañeros de trabajo en lugar de enfocarte en ser productivo durante el tiempo que tienes que serlo. Tal vez le estás robando el crédito a otra persona, ¿no? Que para llevarte el reconocimiento tú, cuando no eres la autora intelectual o una idea o logros de un proyecto no son tuyos. Tal vez le estás robando el esposo de otra mujer y eso, además de robar, es adulterio, y lo vimos la semana pasada con Abril, ¿no? Hay falta de entendimiento en ese pecado. Entonces, Dios nos invita a hacer a los demás como queremos que nos hagan. Les decía al principio que todas hemos sido víctimas de alguna forma de robo o fraude, y estoy segura que cuando pasó no fue nada agradable, pero como hijas de Dios hemos recibido abundancia inmerecida de parte de Dios. Y el llamado que nos hace el Señor es a seguirle, a ser imitadores de Él en el amor que Él le tuvo al Padre y en el amor que tuvo por sus prójimos pecadores cuando murió por ti y por mí. Jesús vino precisamente para evitar la pérdida y dar vida en abundancia, y restauró además el derecho de hijos que nos fue robado en el Edén. Por lo tanto, el seguidor de Cristo, como seguidoras de Cristo, debemos convertirnos en una fuente, en un manantial de bendiciones. Jane Wilkins dice que como seguidores de Cristo tenemos el deber a esforzarnos en pro de la provisión y el bienestar del otro. Y ahí es cuando a veces se pone incómoda la cosa, porque nos esforzamos mucho por nuestro bienestar. Eso es fácil, ¿verdad? Pero no tanto por el de otros. Y sobre esto, Pablo en Efesios nos exhorta y nos da una perspectiva diferente del trabajo. Él dice en el capítulo 4, verso 28, Efesios 4, 28 dice: quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. Entonces vemos que el trabajo deja de ser solamente una fuente de ingresos para cubrir mis necesidades y se vuelve una fuente de ingresos con la que puedo bendecir a otros que están en necesidad. Porque sí, hay formas de bendecir a otros, ¿verdad? Podemos servirles con nuestro tiempo, orar por ellos, orar con ellos. Pero la Biblia sí es enfática en extendernos con nuestros bienes materiales por nuestros hermanos y las personas que tienen necesidad. La invitación no es solo a conformarme con no ser un ladrón, sino a ser dadores, a ser proveedores en abundancia como resultado de un corazón que valora el regalo abundante e inmerecido que hemos recibido de Dios. Entonces, si hoy descubriste que no estás libre del pecado de robo, si de alguna forma te identificaste con alguna forma de robo y Dios hace este llamado a tu corazón, o que incluso has minimizado y te encontraste reflejada en algunas de esas formas que mencionamos antes, solo quiero decirte y recordarte que hay misericordia y gracia si te arrepientes. Éxodo 26, Dios dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios es solo una consecuencia de nuestro amor a Dios, del primer mandamiento. Jesús perdonó al ladrón que colgaba al lado de su cruz porque se arrepintió.
Entonces, hay gracia para unas manos ladronas con un corazón humillado y arrepentido delante de la cruz. Hay gracia. Oramos. Papito hermoso, te doy muchas gracias, Señor, por poder venir a tu palabra, Señor, y porque tú traes luz, Señor, en nuestras vidas, aquellas áreas que queremos enterrar o dejar en la oscuridad, y eso es un acto de amor, Señor. Es un acto de amor con el que tú buscas guiarnos al arrepentimiento, porque tu promesa es terminar la obra que comenzaste con nosotros, Señor. Y tenemos esa certeza de que esa promesa se va a cumplir en ti. Y gracias, Señor, por traer esa luz, gracias por confrontarnos, pero sobre todo gracias, Señor, porque has extendido tu gracia con la vida de tu Hijo, Señor, para darnos perdón de pecados y para darnos en abundancia cosas que hoy nosotros podemos extendernos, Señor. Ayúdanos, papá, a ver en qué cosas te estamos fallando, en qué áreas de nuestra vida no estamos honrando la propiedad del prójimo, en qué áreas no honramos lo que tú has puesto en las manos y no estamos siendo guardas de nuestros hermanos, Señor. Líbranos de minimizar, Señor, este pecado y cualquier otro, Señor, que tú hayas revelado a lo largo de la serie y hasta este momento. Y danos convicción de pecado, Señor. Queremos arrepentirnos y queremos vivir una vida limpia delante de ti, digna, Señor, de ti, Señor. Ayúdanos, por favor, llénanos de tu Espíritu Santo. Trae convicción, trae verdad, trae luz, trae esperanza, Señor, esperanza. Te alabamos, Señor, en este día y te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.